Con los K, el campo era el enemigo del país. Le llueven elogios al gobierno y los cucas lloran. Por fin hubo un acuerdo con el campo, viste que el campo era, hasta hace 5 minutos, hasta el gobierno anterior, eran los enemigos de la Argentina, viste. Algo que se conversó durante el año 2024, mucha presión desde el sector para que pudieran bajar las retenciones y finalmente llegó un anuncio, una señal, como dijo el ministro Luis Caputo, sobre la baja de las retenciones. A mí me interesa hacer un punto acá, porque el anuncio tuvo dos ejes. Principio, sobre los principales cultivos, una baja de las retenciones temporal, es decir, esto va a comenzar a partir del lunes que viene hasta el mes de junio, hay que ver la letra chica, hasta fines de junio, exactamente. Eso va a ser para los principales cultivos, hablamos de maíz, soja, derivados, que la baja de la retención es de un 20%, como anunció el ministro, soja del 33 al 26, derivados de la soja 31 al 24,5%, trigo, cebada, sorgo y maíz pasan del 12 al 9,5% y girasol del 7 al 5,5%. Este es el primer eje, pero cuando vamos al segundo eje es la eliminación de las DEX, o sea, derecho de exportación para los productos de las economías regionales. Cuando hablamos de economías regionales, el ingreso de divisas durante el año 2024 fue de 1.100 millones de dólares, solamente en ese sector. Entonces, eliminación permanente a cero, y ahí vemos algunos, bueno, en realidad estos son los ejemplos de las retenciones de los principales cultivos, pero después podemos hablar de azúcar, de cuero, de tabaco. Bueno, eso es algodón también, dentro de lo que es economías regionales. Y si bien falta la letra chica, también estuvo presente no solamente el vocero Manuel Adorni, sino también el secretario de Agricultura y del secretario de Industria y Comercio. Se lo vio exultante, porque él dijo, es un trabajo de mucho tiempo. O sea, el anuncio tal vez vino antes o no se había filtrado y de repente sorprendió ayer. Y fue un dato político fundamental. En un año electoral, no digo que sea una medida electoral, en un año electoral creo que la gente mira esto y observa y dice, por fin hubo un acuerdo con el campo, viste que el campo era, hasta hace 5 minutos, hasta el gobierno anterior, eran los enemigos de la Argentina, viste. En principio, lo que vos decís, esto de que no se había filtrado. La realidad es que vos hablabas con fuentes del gobierno en estos últimos días, no había forma de que se bajen las retenciones, lo cual sorprendió a muchos. El segundo punto tiene que ver con el timing. Ahora lo vamos a explicar, pero mirá lo que decía Mauricio Macri. Por ejemplo. Felicitaciones al presidente y al ministro de Economía por darle al campo un alivio con esta baja parcial de las retenciones. Ojalá se siga bajando el gasto público inútil y terminemos con las retenciones porque son un impuesto injusto y destructivo para la economía del país. Pero también se pronunciaron los gobernadores. Ahí vemos a Rogelio Frigerio, celebra la medida tomada por el gobierno de bajar las retenciones. Hace tiempo que las provincias productoras lo veníamos reclamando. Esta es una noticia muy esperada para el sector, sobre todo en el contexto tan difícil. Si al campo le va bien, a la Argentina también. Y también lo hizo Maximiliano Puyaro. Celebramos que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo. La Argentina necesita cuidar a los que producen y generan siempre trabajo. El gobierno anunció la baja de las retenciones, un paso que valoramos. Debemos cambiar la matriz que nos llevó a la decadencia y al atraso. Todos, esto es importante, provincias y nación, logramos el equilibrio fiscal. Debemos consolidarlo y crecer de manera sustentable. Ayer el ministro dio en la conferencia un punto interesante, que es, miren que nosotros estamos dispuestos a bajar impuestos, ahora ustedes también. Y principalmente yo creo que le habla no solamente a los intendentes, con las tasas municipales y demás, sino también a los gobernadores, porque lo que están haciendo, si nosotros tenemos la línea de ir hacia el déficit cero, hacia la baja de impuestos, ustedes también mantengan esa línea. Claro. Y después, esto que te comentaba importante. Primero el timing, ¿no? Algo que no se filtró. Y por el otro lado, esta cuestión de a junio. ¿Por qué a junio? El gobierno lo que hizo fue la tarea de realizar las cuentas. Tenemos superávit, hay una situación, podemos efectuar esta medida. Sí. Hay que ver cómo esto se gestiona, porque la cosecha, para entender los ciclos, estos meses son, digamos... donde se liquida todo. Exactamente. O sea, la idea es que es una sugerencia también para que el campo liquide hasta junio. Ayer en una conferencia sorpresa por parte del vocero Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, se anunció la baja del impuesto Mega K, que son las retenciones de los kirchneristas. Inventaron para hacerse un nuevo enemigo y empezar a meterle la mano en el bolsillo al campo. En todos los gobiernos en los que estuvo el kirchnerismo, en la cabeza se aseguraron de hacerse enemigos del campo metiendo todas las trabas y robos posibles, hasta el punto que el campo se negaba a liquidar y sacaban medidas totalmente nefastas como un decreto para obligar al campo a liquidar, o las medidas que se inventaba Massa, que resultaban bien liquidación del campo, pero terminaban generando una emisión monetaria monstruosa que todos terminamos pagando en inflación.